Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, para hablar nuevamente con ustedes sobre los temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales, en las redes sociales de ICN, ICN.digital. También en nuestros noticiarios en la mañana, mediodía y en el noticiario estelar de la noche, así como en nuestras ediciones de fin de semana. Como usted sabe, en Cuestión de Enfoques abordamos distintos puntos de vista, perspectivas, pareceres, opiniones. La desinformación y las noticias falsas, los bulos, las fake news, se han vuelto parte de la vida cotidiana, no solo por la nueva forma de comunicarse a través de las redes sociales, sino también porque la información fluye con más rapidez. Los medios de comunicación electrónicos permiten que las fuentes se diversifiquen, que la ciudadanía se convierta a través de sus aparatos inteligentes y dispositivos portátiles en personas que comparten información, no como lo hacían en antaño los periodistas, pero en una nueva forma en la que cualquier persona puede tener acceso directo a un evento, a un suceso y transmitirlo, no necesariamente a través de los medios de comunicación tradicionales, sino a través de sus redes sociales. Eso ha impedido que la información pase por algunos filtros que la hacían creíble, confiable, y que normalmente los periodistas están preparados para administrar esta información, para poderla transmitir de forma que se conozca quién hizo la información, de qué trata, cómo se ha generado, dónde ha ocurrido y el tiempo en que esto ha pasado. Para hablar sobre la desinformación y las fake news, ¿a quién afecta la difusión de esta nueva forma de consumir la información en nuestro país? Nos acompaña un invitado especial. Vamos a conocerlo después de unos mensajes acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Desinformación y fake news. Nos acompaña para hablar de este tema un especialista, el comunicador, el periodista, el especialista en estos temas, Javier Franco. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos y además director de la organización No Solo Fake News. Así es, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a este programa tan distinguido y excelente con tu distinguida audiencia de Enfoques. Cuestión de Enfoques, y precisamente vamos a hablar o discutir contigo y analizar con todos los que nos están viendo en diferido y por otros medios, en diferentes plataformas, sobre esta temática, pues que se ha convertido básicamente no en un tema, sino que en una fenomenología, diríamos que estamos en la era de la posverdad. Contigo estudiamos en el 2020, en el marco de un evento, encuentro a nivel latinoamericano, precisamente este tema de las noticias falsas. Y ahí fue uno de los impulsos, Miguel, que nos surgió o nos motivó a terminar de desarrollar este proyecto, que hicimos una investigación luego en el año 2021 sobre el uso y comportamiento de consumo de los hondureños y hondureñas en las redes sociales. Y producto de eso, pues, fuimos entrando más aún en temas como el tema electoral, el tema de la democracia y el tema de la cohesión social. O sea, cómo las noticias falsas y la desinformación también provocan una falta de desarrollo democrático, una ausencia de cohesión social y cómo afectan los procesos electorales. Pero yendo más allá y terminando de enfocar, digamos, el proyecto, pasando de un libro, de la publicación de un libro al proyecto,
pues ahora estamos también en cómo desde una perspectiva de la parte humana, de la parte psicológica, cómo también daña la salud mental, Miguel. Gracias por la invitación. No, bueno, y precisamente estábamos hablando del tercer libro de nuestro buen amigo Javier Franco, No Solo Fake News, que usted puede ver acá y que comencé hojeando en este segmento porque precisamente recoge buena parte de la experiencia de Javier en esta larga carrera como comunicador, como periodista, en la que la forma en que se consume la información ha ido cambiando. En el pasado, con la ausencia de estos aparatos, nosotros consumíamos las noticias según nos llegaban por la radio, por la prensa escrita, por los medios de comunicación. Tener acceso a las grandes cadenas de radio y televisión era un privilegio que tenían pocos. En el caso de las cadenas de radio había que tener radios de onda corta, en el caso de la televisión, salvo que alguna televisora tuviera un enlace con una cadena internacional, mientras el cable no se convirtió en algo común y la transmisión por satélite no fue algo cotidiano, nosotros consumíamos básicamente noticias locales y las que trasladaban las agencias de prensa internacionales. Cuando empieza la irrupción de estos nuevos medios digitales electrónicos, yo me acuerdo, y esto fue una experiencia que nos marcó a toda una generación, ver en vivo y en directo la guerra en Irak. O sea, nosotros siempre mirábamos las fotos de la guerra, los videos de la guerra, mirábamos películas sobre la guerra, pero ahí teníamos las imágenes de CNN, podemos decir el nombre de la cadena internacional, mostrándonos el bombardeo de Irak, pero también la defensa antiaérea de Irak y la labor valiente de los periodistas que, desafiando el conflicto, transmitían las baterías antimisiles, antiaéreas y el bombardeo, la ciudad en llamas. Y no digamos lo que pasó, porque esto es la guerra del Golfo, lo que pasó cuando vimos en directo todas las cadenas de televisión enlazadas, el choque de estos aviones, por lo menos el segundo choque en directo en televisión en el año 2001 en las Torres Gemelas. Luego de eso, la Internet nos tenía reservado la gran sorpresa de que los teléfonos inteligentes iban a hacer que cada persona fuera capaz de tomar video y transmitir de primera mano información en el lugar de los hechos. Primero llegaban a las rotativas, primero llegaban a los medios de comunicación. De hecho, muchos de los videos del primer choque de avión no eran de televisión, eran de personas que tenían no cámaras, porque las cámaras eran muy rudimentarias, eran más bien personas que estaban filmando o que ya tenían algún dispositivo de video en sus teléfonos. Y así fue que nos dimos cuenta del primer choque, del segundo se vio en la tele. Y con posterioridad, de un día para otro, los periodistas dejaron de ser el canal y los ciudadanos empezaron a practicar este periodismo ciudadano que todo el mundo vio con buenos ojos porque significaba que el ciudadano podía perfectamente transmitir información, pero, y aquí empezó a verse el desafío, no siempre esta información que el ciudadano enviaba era real, era cierta. Y ya con la irrupción pues, de las redes sociales pues, se complicó mucho porque la gente empezó a agruparse en distintas posturas, la gente empezó a mostrar solo parte del video o parte de la foto o a contar su historia sin la práctica del periodismo ético que hace balance, muestra las dos versiones o consulta a las partes. Como profesional de la comunicación, ¿cómo te impactó esa nueva forma de consumir noticias? Porque ustedes fueron formados en la escuela clásica, en la que se tiene que dar oportunidad a todas las partes de explicar su versión, pero en las redes sociales y con el periodismo ciudadano solo se conoce una versión. Y si la otra parte no dice nada, te quedas con esa hasta que se aclara. Y eso a veces no ocurre o ocurre muy tarde. Miguel, muy ilustrativa, incluso de una forma cronológica y tomando ciertos enfoques como la cuestión del programa. Tu primera intervención, y tengo que decirte, partiste prácticamente con lo de la guerra en Irak. Entre 1990, en los años 90, en los años 2000, el gobierno de Israel
generaba varias becas para periodistas aquí en Honduras y también de Estados Unidos y en toda Latinoamérica, sobre cobertura en momentos de crisis, sobre cobertura de riesgo, se llamaban ese tipo de capacitaciones. Te ibas 30 días a Israel y allá sacabas la especialización en periodismo de cobertura en riesgo, o sea, en riesgo humano. No había otro riesgo, en riesgo humano para quien estaba enfrentando el fenómeno de la guerra o de las invasiones o las guerras internas, pero también para la protección del periodista. Es capacitación para corresponsales de guerra, personas que cubren... Corresponsales, correcto. Entonces, mientras eso ocurría en el gobierno de Israel, tú mencionas también lo de la guerra, cuando se dio la primera cobertura en directo, y muy interesante porque definitivamente ahí hay ciertos hitos que hay que verlos con cierto cuidado, porque precisamente también para esas temporadas entre el año 2000, entre el año 90 y los 2000, en Honduras se estaba haciendo un tipo de periodismo diferente al que ahora se hace. Por eso en el libro hablamos de el pseudoperiodismo. Y qué bien que tú tocas este punto, porque definitivamente no hay nadie mejor que un periodista que pueda hablar sobre la experiencia, como lo estás preguntando de esa forma, con un testimonio. Y te voy a decir que si antes, por ejemplo, en la escuela clásica nos formaron que estando en televisión, yo ahorita estoy tratando de buscar mi cámara, ya la veo, uno va fallando en cosas como estas. Uno cuando entra al estudio y familiarizarse con el estudio, si vos vas a presentar noticias con la escuela clásica y te tocas la nariz, eso sería un insulto al público, o que estornudes, y de repente es algo natural. Pero la escuela clásica te formó a que tenías que ser como son hoy los avatar, o sea, estoico para informar, y sobre todo en el contenido, o sea, no en la forma, y el contenido es lo que tú has mencionado, debe llevar dos partes o dos enfoques, cuestión de enfoque, dos partes de la misma moneda, para que el hecho pueda tener una validez objetiva como tal, porque el hecho como tal sucede y se vuelve noticia y desarrolla tal vez las 7 preguntas: qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Que tú notaste que lo estaba más o menos, no las dije todas, pero sí, lo importante que es que el periodista está formado para que cuando da una noticia le muestre todo el panorama al público. Todo el panorama al público, pero sobre todo con lo que tú mencionabas, con las dos versiones de quienes pudieron haber sido los afectados o más si fuera el caso. Y eso le genera balance informativo, le genera objetividad. Y hoy en día, y como tú lo mencionaste, y ¿por qué me detuve en los años que mencionaste, del 90 y todo esto? Porque es muy interesante, porque también, justo para esos años, para esas décadas, el periodismo hondureño cambió. Y cambió la escuela clásica porque la radio fue la primera que se dio cuenta que generando un feedback o una retroalimentación, porque hay una diferencia muy grande entre informar y comunicar. Generalmente tendíamos a informar, los noticieros estaban enmarcados para informar, no había oportunidad que el auditorio o la audiencia participara. Pero cuando la radio descubre que a nivel mercadológico y a nivel de publicidad le genera más valor económico, aparte de valor agregado a la radio, el hecho de abrir micrófonos para que la gente participe, entonces se van dando cuenta como un redescubrimiento en un circo virtuoso, que no se tiene que confundir entre lo que es informar y la parte mercadológica del medio. La radio se da cuenta, entonces la televisión comienza a hacerlo. Y ahí es donde hacen aquellos noticieros de televisión donde verdaderamente se enfocan a lo que la gente dice. Y esto viene concatenado casi también a la par con el surgimiento de las plataformas, redes sociales y los medios digitales. Te estás refiriendo a, por ejemplo, cuando en algunos noticiarios salían, yo me acuerdo con Jonathan Roussel, uno de nuestros mentores, que le decía a sus periodistas: vayan a la calle y entrevisten a la gente que opine sobre ciertas cosas. Es lo que ahora se conoce como el Vox Populi. Exactamente. La voz del pueblo, no es sí. una expresión en español. Y que era recoger la opinión en la calle sin filtro, es decir, tal y como la gente hablara, arriesgándose, si era en directo, a que saliera un exabrupto, un chabacán, como se ha puesto de moda ahora la expresión, y dijera así. Ese formato, por ejemplo, se perdió. No hay ninguna radio que lo practique hoy en día. Y tienes mercado para hacerlo, porque si tú te vas a la Feria del Agricultor a ver qué piensa la gente de los precios de la canasta base, ese formato se perdió. Ya nadie hace ese tipo de periodismo, lo cual era un periodismo de calle, pero era un periodismo bueno porque tenía el contacto, ahí respondía a la pregunta del para qué, no solo al por qué. El para qué es uno de los elementos periodísticos que va intrínseco al ser humano, a la persona. Entonces, si tú vas a hablar de economía, de bolsillo, o sea, mal harías en hablar de economía de bolsillo sin tener un feedback de parte de quienes sufren la inflación. ¿Por qué han dejado de hacerlo en las radios? ¿Por el riesgo de que salga
una respuesta que vaya contra algún patrocinador o contra algún actor, algún sector que la radio no quiera en ese momento cuestionar o atacar? Sí, yo diría que también, recuerda que después del 2009, si había existido una cierta adoctrinamiento mental en la ciudadanía hondureña de algún tipo de polarización, el 2009 marcó un hito que incluso hasta yo hice un estudio relacionado a eso sobre el uso y consumo de los medios de comunicación, cómo cambiaron después del 2009, 5 años después. Aquellos que, digamos, escuchaban una radio, lo voy a decir así porque no quiero mencionar nombres. No, pero fíjate que es cierto lo que acabas de decir. Sí. O sea, hay gente que te dice, ese medio no lo consumo porque es golpista. Definitivamente. Y aquel medio lo consumo porque ese sí está con nosotros. Pero esa era una frontera muy fina y de repente... Era una frontera muy fina. Si tomabas... necesitaban un detonador. Publicidad gubernamental o la marca de algún agua o de algún definitivamente, producto, te salías de la confianza de la gente. Así es. Entonces, nadie imagina un banco, por ejemplo, anunciándose en una radio que no es golpista, por ejemplo. Ajá. Por decirlo así, manejemos ese lenguaje. Pero así era en un inicio. Ahora ya se dio cuenta que... Sí, no puede sobrevivir un medio sin publicidad. Sin publicidad. Entonces, cambió el periodismo. O sea, mira cuántos factores hemos tocado. Porque hay coyunturas y a nivel estructural hubo cambios, pero a nivel coyuntural hubo otros. O sea, esos hitos cuando viene de una crisis social, de una crisis política a una crisis social y desemboca en una crisis económica, te hace que la mentalidad del consumidor, incluso de la información noticiosa, cambie. Y vos viste que en el 2020, que es cuando nosotros precisamente estamos con la pandemia. La pandemia nos tocó entretenernos haciendo cursos virtuales. Estamos estudiando nosotros juntos esta especialidad en noticias falsas y desinformación. Y vos ves, y la ciudadanía se vio y lo vivió, que el confinamiento nos permitió tener más contacto con el teléfono. O sea, si bien es cierto, lo había, pero la pandemia hizo que estuviéramos más pendientes de la información. Y ahí es donde viene lo que tú mencionabas. Era nuestra ventana al mundo. Era lo que nos permitía saludar a la familia, a los amigos, estudiar, trabajar, pedir medicinas, pedir comida a los que tenían acceso. Y también reveló una gran inequidad. Quien no tenía conectividad estaba totalmente fuera del goce de derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información e incluso a veces el derecho al trabajo. 6 millones de hondureños, de los casi 9, tienen acceso a un dispositivo celular hoy en día, y de los cuales 3.5 millones tienen acceso a Internet. O sea que Honduras es de los países que no creas que tiene baja acceso a Internet, porque hoy en día la gente compra sus recargas. Y es cierto, si lo viéramos en un tema de política sectorial o política gubernamental, diríamos que estaríamos aplazados. No en este gobierno, en todos, porque la conectividad en Honduras es pésima. O sea, no hay un sistema de Internet que tú lo puedes perder en el camino, si no llevas un plan. A eso me refiero. Pero por Wi-Fi no te puedes conectar. Pasamos de 36, 37% que estábamos antes de la pandemia a más del 52, 54%. Hoy sí. Pero todavía muy lejos de ese 70, 80% correcto, de Costa Rica o de México, Estados Unidos. Bueno, no digamos Europa, que tiene conectividad. Casi un 80%, es el 90%. Casi el 90%. Y los que están fuera pues son personas por edad o por cobertura. Ahora, vamos a ver, ese es el canal. Ese es el canal. Pero el tema es que el canal se ha utilizado como un fin. Ajá. Hoy en día, y es que por eso me encantó mucho tu introducción, porque hiciste casi un brief muy acotado. Y es que aquello que era canal o medio, hoy en día es un fin, porque hoy todo es monetizado. Hoy hasta cuando subes algo ya va monetizado, aunque sea informativo. Es cierto, antes existían esquemas como lo que era la noticia, la publicidad dura y el publicity, que era un intermedio entre la noticia y la publicidad disfrazada. Sí, como por ejemplo cuando cubres un evento que es de un evento de un banco, un evento de un patrocinador que es una noticia. Le das un matiz noticioso, pero al final es un publicity. Es pauta. Pero hoy en día no hay esquema. O sea, todo es monetizado. Ya no sabes si lo que estás viendo o un like que le des, eso va con un valor económico. Entonces, ¿quién pierde o quién gana con el uso de las redes sociales? Siempre hay perdedores, y muchos, pero siempre hay ganadores. Hoy en día, y lo defino así, como que fuera el teatro, estimado Miguel, hay en el imaginario, en el tema de la posverdad, en esta fenomenología de la posverdad, pero sobre todo también en el uso y comportamiento de las plataformas, redes sociales y dispositivos que acortan el espacio entre un emisor y un receptor. Lo que tenemos hoy en día es una brecha muy delgada, digamos que ya rompió entre lo que es canal y lo que es un fin.
porque todos están utilizando estas plataformas y estas redes que antes eran un medio como un fin. Expliquémoslo sencillo con un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, tú abres una noticia y entonces te informas porque es noticia, pero el solo haberla abierto en una plataforma ya se está monetizando, alguien está ganando con eso, ya sea valor económico y digamos si es en la cuenta X, que ahí, aunque sabemos que Elon Musk tiene ya monetizado porque tiene un X Premium y un X básico, aunque lo usemos siempre, mucho de lo que se sube en el contenido va monetizado. Hoy en día, antes se separaba, decía incluso el periodista, vamos a una pausa publicitaria, una pausa comercial. Hoy en día no sabes que está monetizado, incluso hasta lo que se está informando en el acto es ya un fin en sí mismo porque ya está monetizando. Pero además, si lo vemos con un enfoque político, hay muchos que les conviene subir contenidos porque tienden a generar polarización. O sea, estos desinformadores, por ejemplo, que deberían ser criminalizados, que es una parte de la temática que abordo en el libro, son pocos los países, por lo menos en América, que están criminalizando el tema de la desinformación. Diferente a Europa, que tú lo mencionabas, que por lo menos ya el 50% de los países de Europa ya han hecho regulaciones al uso y comportamiento de las redes sociales. Interesante porque acabas de mencionar la palabra clave, desinformadores. Con la emergencia de las redes sociales, la creación de contenido se ha convertido en el rey o la reina del trabajo en redes y de la comunicación. Y ahí hay magia blanca y magia negra, porque hay quienes practican la comunicación con ética, la comunicación que está preocupada por el público, la audiencia y que no quiere desinformar, pero hay otra que está precisamente en lo contrario, interesada en que se difundan noticias falsas, se difunda desinformación con propósitos diversos que van desde hacer dinero hasta conseguir seguidores políticos y de toda índole. Y en medio de ello, pues hay influencers de los buenos y de los menos buenos. Vamos a volver después de una pausa con nuestro invitado, Javier Franco, especialista en temas de información, autor de varios libros, pero hoy vamos a hablar del libro No Solo Fake News, porque nos interesa saber, en esa proliferación de desinformación, fake news, en noticias falsas, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? En el caso de nuestro país, Honduras. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoque. Desinformación, noticias falsas o fake news. ¿Quién gana con este tipo de comunicación viciosa? No le vamos a llamar virtuosa en Honduras. Honduras no es el único lugar, este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Nosotros somos un puntito en el universo y en la tierra somos un pedacito de tierra pequeño, orgulloso, hermoso, amado por nosotros, pero al final de cuentas no somos el país que produce esta tecnología, no somos el país que genera las plataformas, sin embargo somos parte de la autopista informática, participamos del flujo de información y por ratos, Javier, siento que nos llevamos la peor parte, porque nos toca vivir en medio de estas burbujas, estas peceras que solo tienen gente que piensa de una manera o de otra, estamos capturados por algoritmos que nos hacen solo seguir personas que piensan igual que nosotros, pero al final las redes sociales son como el patio de una escuela, de un kinder. Tarde o temprano nos vamos a encontrar ahí y nos vamos a hacer musarañas y malas caras porque nos hemos hecho una idea que de por sí ya es polarizada, pero que además está condimentada, salpimentada por información amplificada, falsa y a veces grosera, notoriamente grosera. Hace poco tuvimos la oportunidad, Miguel, de hacer también una nueva investigación relacionada al tema de un modelo de diálogo hecho con hondureños para hondureños. Porque si recordás, y no quiero desenfocarte del tema y sacarte de contexto, pero sí quiero relacionarlo, es en el 2017 cuando fue la reelección de Juan Orlando y que Salvador Narral alegó que se le había hecho el fraude,
las Naciones Unidas hizo un gran esfuerzo por querer sentar las partes a conversar, el diálogo. Pero siempre hablamos de Honduras, un gran diálogo nacional. Pero entonces lo que faltaba era un modelo ese como de encontrarse las partes. Cuando una de las partes no se sienta a dialogar, independientemente si es la afectada principalmente, o ya sea con un daño colateral, no hay diálogo. O sea, no realiza diálogo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un poco, y el otro tema es que en la investigación, muy poco, pero muy poco, desde 1982, de Sosa Córdoba hasta el discurso inaugural de la presidenta Xiomara Castro, los presidentes y presidentas han hecho algo por el diálogo. O sea, si de por sí los presidentes anteriores y lo actual no han fomentado el diálogo, eso te indica un poco de que no hay una cultura de diálogo en Honduras. Entonces vamos al tema de las redes sociales. Igual, ves ahí monólogos, ves catarsis, o sea, ves insultos pues, hasta los niveles más altos. Incluso ahorita a nivel político ya se habla de la madre de las batallas, se habla de guerra. Y yo digo que verídicamente se habla de un partido, creo que hay un movimiento ahí que se llama Soldados de la Democracia, o algo así, o sea, soldados de la democracia. Ves el lenguaje bélico que hay, ¿verdad? El lenguaje bélico que hay, entonces te indica el nivel de polarización y eso lo estamos dejando pasar. Entonces aceptamos ciertos hechos que son por sí mismos, que creemos que son reales, pero también aceptamos o creamos, y con lo que mencionabas de los hondureños, ciertos patrones o indicadores que digamos en otros países no existen. Y yo lo he visto, por ejemplo, si tocara decir en qué nos diferenciamos los hondureños, somos expertos en hacer memes. Hoy pasa una noticia, y Honduras, te lo puedo decir, y porque lo he visto en otros países como Ecuador, Perú, Colombia, México, incluso en Estados Unidos. En Honduras, el hondureño y la hondureña tienen una habilidad para el ingenio. Puede incluso no tener una taza de café o comerse un poquito de pan o una tortilla, pero sí tienen conectado su teléfono a redes y pueden comer de eso. Se les pasan las horas. Entonces, ¿qué indica eso? Que tenemos una habilidad para desinformar, ya culturalmente, hablando del tema cultural. Porque no solo agarramos la información, sino que le agregamos valor con algo, como tú lo decías, que es unidireccional, que lo creemos, pero no lo verificamos y lo compartimos, que es peor. Entonces así va generando desinformación, pero somos expertos en hacer memes. Se me acaba de en 5 minutos algo. un hondureño te hace un meme. Me acaba de ocurrir algo. O sea, el meme es una representación gráfica en redes sociales, en internet. Es como la caricatura, como una analogía. Como una analogía. Sí. Pero bueno, hablemos de las perras. El hondureño es perrero. Exacto. No sé si usted piensa eso, porque sería ingrato ponernos ese membrete que todos somos buenos para hacer perras, pero por si no se entiende la expresión, inventar historias, cuentear. Somos cuenteros. De eso habla el libro, fíjate, en la introducción hablamos de esa parte, que el hondureño es como decir, no lo dije perrero, pero sí, realmente así es. Bueno, nos gustan las historias, nos gusta contar historias, nos gusta inventar historias. Bueno, hablemos de lugares donde se cuentan historias. Las redes sociales lo que han sustituido es el velorio. Exacto. O sea, en el velorio o en la misa de fin de novenario, pero especialmente en el velorio, dígame usted, que está viendo ahorita la pantalla, si no es en los velorios donde uno más se ríe, usualmente, a pesar de que es un evento trágico para los deudos, para las personas que han fallecido, pero ahí se cuentan anécdotas, uno trata para sobrepasar el mal momento, se acuerda de lo bueno del deudo, se acuerda bueno, hasta se inventan historias. En los pueblos, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a San Francisco de Becerra Olancho, que nos íbamos, casi estábamos tres momentos importantes en el año de nuestra niñez y juventud, cuando se iba la luz o no había luz en el pueblo a las 6 de la tarde, muchos acostumbró hondureños a salir a las 6 de la tarde afuera. Y platicaban, ya había llegado el trabajo todo, ya sea un jornal o sea alguien que trabajaba en un puesto administrativo, pero a las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba en su casa. Entonces salía al patio y sacaba las sillas, ya sea con café, y empezaba a contar historias. Es un tema cultural, la tradición oral. Y de hecho hay un libro de la tradición oral indígena de Yamaranguila, que creo que lo escribió Jorge Luis Oviedo, creo, no me quiero equivocar. Pero esa tradición oral que antes nos contábamos historias, comenzamos a escribirla y hoy ves cómo a través hablando un poco de todo, ¿verdad? De las narrativas de los hondureños, cómo con ChatGPT o con la inteligencia artificial tú puedes crear historias. O sea, el storytelling, que antes costaba mucho, contratabas a un buen científico de cómo narrar o contar historias. Hoy en día solo le das a ChatGPT tu información que deseas y él te crea una historia. Yo recién publiqué este libro y digo, bueno, ¿en qué estaba yo? Dije, cuando lo publiqué impreso.
Porque hoy en día mucha gente está empezando a escribir libros de esa forma. O sea, y hay también una polémica sobre el tema sobre la originalidad. Sobre la originalidad. Ya la Real Academia se manifestó. Hay un movimiento por parte de todos los, principalmente que han nacido en Estados Unidos y en Europa, por parte de todos los artistas, pintores, escritores. Se han organizado en todo el mundo. Artistas de diferentes géneros, ya sea de pintura, poesía, porque están queriendo que no solo las redes, sino que plataformas como el Facebook, como el Instagram y el X y otras, y las que ya trae la inteligencia artificial incorporada, no plagien, porque al final no se sabe qué es plagio y qué no es plagio. Ya no se sabe. Entonces el tema de la ética vuelve a resurgir también con la inteligencia artificial, que es un tema que se perdió. Estamos mezclando de todo, Miguel. Volvamos a la desinformación, los fake news. Estábamos hablando de los velorios. ¿Y por qué menciona lo de los velorios? Porque también en los velorios se cuentan historias inverosímiles. Aparecen historias falsas, amantes que nunca existieron, o proezas que pierden validez o que logran validez. Personas que en el momento del velorio, pues toda la gente era buena o toda la gente era muy mala, ¿verdad? Exactamente. Y si eso lo traslada uno a un ambiente digital donde ya de por sí se amplifican los mensajes, hay polarización y la gente está ávida de consumir noticias que la sorprendan, pues entonces los generadores de contenido que puede sorprenderte, y eso pasa con una noticia altisonante, con una noticia que te sorprende, pues pueden ser, dicho sea de paso, repito la expresión, sorprendidos con una noticia que era falsa, pero la consumiste como que fuera cierta, porque el que transmitió la información es una persona creíble, pero no se trata sino o de una persona que fue también, que cayó en una desinformación, o más grave, personas que suplantan con cuentas falsas, y cuentas de espejo o cuentas de parodia o cuentas que son que están hechas con el afán de engañar, utilizando la misma línea gráfica, utilizando la misma información. A ver, volvamos al tema de la desinformación. En Honduras, bueno, parte del tema que nosotros en algún momento conversamos en ese curso, la desinformación siempre ha existido. Finalmente, quien gana la guerra, quien cuenta la historia, es el que cuenta su verdad. Y los que perdieron, pues tendrán que aguantarse que no se conozcan ni el tamaño real de sus hazañas, ni de sus músculos, o de su hombría, o de su talento. Pero ahora que estamos en una época moderna donde toda la información se puede buscar en redes, donde toda la información se puede acceder a ella, ¿por qué entre nosotros se ha puesto de manifiesto, en tu opinión, esa facilidad de transmitir noticias falsas sobre el adversario o sobre incluso los mismos compañeros, al punto tal que después de una nota surgen 10, 15 versiones desautorizando o desmintiendo lo que dice una fuente? Pensemos, por ejemplo, algo que ocurrió en carretera, algo que ocurrió en un evento público o en la política. Dice algún político y de repente no hay quien sustente esa información y la gente termina creyendo no lo que realmente ocurrió, sino lo que se divulgó en las redes. Vamos a ver, vamos a descomponer lo que has dicho, que es muy, muy bueno también el contexto que has dado. Lo voy a limitar a dos aspectos, de forma de entender cómo es esta fenomenología de la desinformación y cómo podemos verificarla. Está una que es por parte del que es, digamos, afectado. Digamos, si alguien viene y utiliza una cuenta falsa de alguien del gobierno, o sea, hay un plagio de la identidad digital y utilizan la cuenta, que parece igual, es un clon, y colocan alguna información que tiende a afectar, digamos, la política gubernamental. Estoy dando el ejemplo del gobierno, pero puede ser también del COEP o de la ANDI, del sector empresarial. Obviamente que la primera reacción cuando alguien de ese círculo, ya sea del gobierno o del sector privado, la ANDI o el COEP, que vean que esa información es falsa, lo que compete al relacionador público y a la autoridad competente, en este caso el gobierno o el director o el gerente de la asociación gremial, lo que tiene que hacer es primero indicar que eso es una desinformación. Aclararlo. Aclarar que es una noticia falsa. Y por eso es que tú ves que ahora es una fake news o es una noticia falsa. O te mandan rápido una imagen con eso es falso. sello de fake. Eso es falso, exacto, exactamente. Entonces eso es lo que hacen. A veces 30, 20 minutos después o 2 días después. Correcto, pero eso es por parte del afectado cuando se da cuenta. ¿Qué debe hacer más bien, pero no lo puede estar haciendo el hondureño, pero sí lo debe hacer? Es lo siguiente, es verificar la información. Entonces el fact-checking,
El fact-checking y el origen de la información, nadie lo está constatando. Pese a que hoy en día tú entras a Google y puedes subir el link de la información y verificas si la información es falsa. Incluso la fotografía, cuál fue el origen. Entonces, hay muchas formas de verificar que son de consumo rápido. Pero existen también plataformas especializadas para verificar información y desestimar si esa noticia es falsa o no. El tema es que también hay un elemento, y aquí era el segundo componente o el segundo enfoque, en cuestión de enfoques, es el enfoque de lo psicoemocional. De alguna manera, los hondureños y las hondureños, Miguel, históricamente hemos estado como comprimidos, como constreñidos, en el sentido de que necesitamos una gran catarsis. O sea, yo voy a hablar cosas aquí como se puede mencionar que lo han dicho muchos sociólogos, que a nivel de línea de base nunca tuvimos guerras intestinas, o sea, no se remarcaron como en Nicaragua, como en El Salvador, y que eso evitó que genéticamente, dicen, los hondureños no tengamos ese desahogo. Pero realmente no es eso. Si nos vamos a los últimos 30 años, vemos que hemos tenido una serie de crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, que obviamente toda esa generación que creció con esos que ahora tiene 30 años, no debe estar muy bien de la mente, ¿verdad? O voy a incluirme, no debemos de estar muy bien de la mente. Yo he hablado con doctores privilegiados que han tenido el privilegio de estar aquí en este programa, como el doctor Juan Carlos Munguía. Le digo, doctor, ¿por qué ustedes en el colegio de psiquiatras o en el colegio de psicólogos no hacen un perfil de lo psicopatológico, de cómo está el hondureño y la hondureña? Porque lo hacen en todas las naciones. O sea, nosotros debemos saber, que nos digan algo así, Miguel. Las y los hondureños, en su gran mayoría, o sea, en un 70%, tienen padecimientos o patologías relacionadas a la bipolaridad, a la ansiedad y al estrés. O sea, ya partiendo de ahí uno puede entender, porque lo primero es entenderlo a nivel informativo para después asimilarlo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué este enfoque? Porque es el enfoque de bienestar personal. La pandemia, estábamos encerrados en la pandemia, consumiendo noticias, viendo a alguien que nos informaba en conferencia de prensa del gobierno mentiras, la mayor parte eran mentiras, la gente sabía que eran falsas porque había información, y eso se prestó a nivel cultural hondureño y le pasó factura a muchos gobiernos, no solo al gobierno de acá de Honduras, muchos gobiernos en Sudamérica que tuvieron elecciones post-pandemia, tuvieron un fracaso por haber mentido, por haber hecho un mal manejo informativo a nivel de redes sociales, porque las redes sociales pesaban más de lo que el medio está informando, que el medio tradicional. Y hoy en día, y cierro con esto, ya vemos que antes las redes sociales se pegaban a lo que el medio tradicional decía, ya sea radio, televisión o prensa, y sumaba, o de ahí surgían informaciones en redes sociales. Hoy en día más bien es al contrario, el medio utiliza como fuente primaria de información, que para mí eso es aberrante, utilizar como fuente primaria una cuenta de una red. O sea, es aberrante, lo digo, pero es lícito y digamos que es normal que pudiera hacer, pero no debería hacerse, porque claro, ¿qué tal que si la red social estuviera plagiada y tomar de ahí como ocurrió una vez en otro foro televisivo, confundieron un medio digital que era tú, el nombre del medio digital, y el otro había puesto el nombre del medio digital. Sí, pero lo dijo el mismo funcionario. Lo dijo el mismo funcionario. Dándole credibilidad como fuente oficial. Vamos a hablar sobre eso al volver de mensajes, Javier, porque la pregunta es, está claro que si una página que plagia, una página que desinforma, es incentivada desde fondos gubernamentales o fondos de personas allegadas al gobierno, obviamente quien gana con la desinformación en la fake news, pues son los sectores oficialistas. Pero quien incentiva la información falsa y la desinformación, la fake news, proviene de sectores que son adversos a una gestión o grupos que están en contra de las actuaciones de un partido o de un sector determinado, obviamente su desinformación afecta directamente a ese sector al cual están atacando. Pero ya hablando en general, cualquiera de estos dos grupos, en la suma de estos actos de desinformación y fake news, ¿quién pierde? Esa pregunta se la vamos a hacer a nuestro invitado, el licenciado Javier Franco. Él es especialista en comunicación, él es periodista y autor de varios textos. Del texto No Solo Fake News, y estamos acá conversando sobre desinformación y fake news en Honduras. Volvemos después de unos mensajes. No nos cambie.
estaba revisando mi teléfono, Javier, y mencionando este tipo de cosas y por estos temas que tienen que ver con el micrófono abierto de los teléfonos, cuando consulté X me salieron algunas cosas de desinformación y fake news. ¿Cómo puede ocurrir? A ver, parece como que es mágico. No, Sí. pues no, lo que pasa es que está pensado precisamente para que la experiencia del usuario sea mejor. Y hablando de desinformación y fake news, todo el mundo desinforma ahora y propaga fake news como si fuera la nueva moda para poder hacerle frente a los adversarios, poder hacer comunicación política. ¿En qué momento caímos en que esta bajeza se volviera lo normal? En primer lugar, tiene que ver con el ego, Miguel. O sea, todos queremos ser actores y queremos pasar de ser actores de reparto a ser el villano o el héroe. Entonces, viendo la analogía del teatro, está el héroe y el villano, pero hay quienes ven, para quien mí puede ser el héroe, hay un gran segmento de la población que lo ve como el villano. Y para mí, aquellos ven villano, lo veo como un héroe. Todo depende de los intereses, de los valores, de los elementos intrínsecos, de los objetivos que defiendes. El problema aquí, bueno, y los que son, digamos, meramente espectadores, que ya dejaron de ser espectadores a nivel de las redes sociales, porque participan, como tú lo decías, generan una información, como yo lo decía, alimentan esa información y la comparten, se vuelven desinformadores. Pero estos desinformadores son desinformadores desinformados. Desinformadores desinformados. Diferente a aquellos que hacen de esto un modo viviendo. Porque hay agencias especializadas, hay community managers especializados, hay personas estratégicas, informáticos que manejan todo este lenguaje de algoritmos, pero también hay periodistas, comunicadores o personas que han estudiado cómo desinformar para vivir de eso. Y hacen mucho dinero con eso, Miguel. Se dedican a desinformar y ahí es donde vienen clientes como los gobiernos. Eso ganan. Como el sector privado. Eso los ganan. generadores de contenido ganan. Eso ganan. Esos son los intermediarios. ¿Qué gana un gobierno? Porque pareciera que los gobiernos y los actores políticos de oposición pareciera que ganan batallas, pero al final pierden una guerra, porque una población desinformada, una población polarizada, una población que finalmente no sabe distinguir qué es cierto de lo que es falso, termina dudando de la conquista de la luna, termina dudando que la Tierra sea un ovoide, termina dudando que los avances tecnológicos han sido logrados por la especie humana y empiezan a hablarse de tierras planas, empiezan a hablarse de que el hombre nunca fue a la luna, que fue una gran conspiración internacional, y no digamos ya en la última campaña electoral norteamericana lo vimos como los candidatos en menor medida a lo que hubiéramos esperado, hablaron de las noticias falsas, pero se puso muy de moda ya por el 2016. Sí. El mismo Trump decía que él había sido víctima de la fake news y a él precisamente se le señala como ser una persona que disfruta divulgando fake news. ¿Cómo llegamos aquí? Porque si ellos ganan los gobiernos, ¿quién pierde? Es como la cadena productiva, Miguel. Hay quienes producen, quienes son los intermediarios y quienes terminan comprando y comercializan. Ahí hay 4 niveles en la cadena. En el tema de la desinformación está quienes generan esa información y los contenidos, o sea, son contratados para generarlo. Utilizan tierra fértil para lo mismo, que son estudios de perfil de personas, estudios de perfil de situaciones. Hoy con la inteligencia artificial lo que hacen es ser más perfectas las irrealidades y convertirlas en casi realidades. Lo vimos también, como lo mencionabas, en las elecciones de 2016 en Estados Unidos y las elecciones también ahora, donde se utilizó mucho el deepfake, que era el uso de manipulación de videos. Pero en esta misma cadena de producción negativa, de noticias falsas y de desinformación, tienen los intermediarios que son estos, ¿verdad? Pero ¿quiénes los contratan? Pueden ser gobiernos, pueden ser sectores empresariales, pueden ser aquellos todos donde están las competencias, incluso marcas. ¿Asesores en comunicación? Hay asesores en comunicación de eso y asesores en comunicación. Muchos asesores incluso hoy en día se cotizan por eso, precisamente porque viven de desinformar o generar espacios donde ellos generan el problema y generan la solución. O sea, te dan el veneno y te generan el remedio. Y poco lo saben los gobiernos, poco lo saben los empresarios, pero es bueno estos medios, este medio sobre todo que llega a mucho de la sociedad hondureña y a consumidores y también a empresarios. Es bueno ver todo esto. Ahí dice fake news, ¿ves? Es interesante porque
al final, como tú lo dices, se ganan pequeñas batallas, pero se pierde una guerra. Y precisamente, lo puedo decir acá, en las próximas elecciones, 2025, que yo sé que vas a entrar en ese tema también, Miguel, yo diría que vamos a una guerra de cuarta generación. Y estas guerras de cuarta generación son estas guerras que se libran con información y desinformación. Va a costar mucho, y este es un gran reto para las entidades del modelo electoral. Va a costar mucho el trabajo, Miguel, de generar un voto informado, empezando por eso, para que la ciudadanía sepa que tal vez alguna noticia donde ya cerró un centro de acopio. ¿Cómo vamos a combatir esto? Por ejemplo, ya se cerró el centro de acopio, ¿cómo lo van a estar aclarando? O decir, por ejemplo, aunque no se hagan las encuestas a boca de urna, que lo hacen los medios tradicionalmente, pero alguien la pueda subir con un perfil falso y decir, esta es la tendencia que va. O sea, se presta a tantas cosas, a tantos aspectos, hay tantas áreas de vulnerabilidad del modelo electoral, de las instituciones del modelo electoral, que el tema de la desinformación incluso está reforzado. Yo en el libro menciono quiénes son los disparadores. Los disparadores son aquellas personas que aún con un interés o fin de lucro, el lucro puede ser económico, pero también puede ser de marca o de prestigio o de reputación. Estas personas que opinan para blindar la información, que es noticia falsa o desinformada, lo hacen con un fin. Entonces, estos son los disparadores, aquellos que generan, Miguel, un eco informativo y amplifican la desinformación. Y yo lo menciono eso en el libro, o sea, eco informativo, agrego conceptos nuevos a la narrativa transmedia que existe hoy en día en este fenómeno de la posverdad. En pocas palabras, que si nosotros hemos visto en otras latitudes a nivel global que en la medida que se va acercando los procesos, las contiendas electorales, arrecia el trasiego de información falsa, aquí lo que tenemos que hacer es prepararnos para la tormenta, comprar capote, comprar sombría, comprar botas de hule, porque va a llover por todos lados, va a diluviar con viento, va a diluviar por la espalda, va a diluviar por encima. Y poniéndome a tono con la forma en que mencionó por ahí algún funcionario, va a llover de abajo para arriba también, ¿verdad? Porque posiblemente vamos a tener una invasión masiva de información falsa o medias verdades que, si no se transmite toda la información, pues quedan como información incompleta, en las que se va a querer demeritar candidatos y candidatas, se va a querer cuestionar el origen de fondos, la viabilidad de un proyecto político, utilizando información que no ha sido verificada. Definitivamente, y a eso vamos, a esa guerra, eso tú, como lo describiste, tal cual, esa es una guerra de cuarta generación. Una guerra en donde la desinformación, la noticia falsa, la descalificación, la polarización, la apelación al odio, al rencor, el acecho personal, trasciende la mente humana, enferma la mente humana y es capaz de pasar de la lectura de la noticia falsa a la acción. Vimos cómo solamente en la presentación de las planillas hubo gente que hasta salió sangre, o sea, ya vamos viendo las vísperas de lo que viene, ¿verdad? Yo no quiero ser negativo, no quiero tener una tendencia fukuyamista con esto, Miguel, pero sí hago la advertencia. Yo he querido hablar con las autoridades del Consejo Nacional Electoral y les he hecho ver que es un tema que con los organismos internacionales deben de darle un tratamiento especializado. Precisamente el viernes viene una delegada del Instituto Republicano Internacional, yo sé que tú tienes contacto con ella también, y vamos a tener una reunión precisamente porque ellos están interesados en el proyecto, no solo fake news, y estamos viendo este tema, o sea, cómo generar algún tipo de capacitaciones a los periodistas, a las mujeres y hombres periodistas, a todos, con el fin de que pueda haber una forma de que ellos verifiquen la información. Hay dos medios de comunicación, quizás más, pero dos medios más notables ahorita que están verificando la información. Eso es una buena práctica, de hecho han hecho foros internacionales. Honduras no está tan rezagada porque para que haya medios, Miguel, haciendo verificación de información es bien importante, indica la actitud empresarial. El hecho que tú estés tocando esta temática hoy aquí en este programa indica la actitud de este medio, la actitud de la línea editorial, de ti que eres el que guía este medio. Entonces, esas cosas son con las cuales debemos de comenzar, con este tipo de actividades, de tareas, estrategias que nos permitan a nosotros generar un espacio de diálogo y de reflexión en Honduras para ver que el tema de la desinformación y la noticia falsa está afectando la cohesión social, la democracia y los procesos electorales. Vamos a pausa. Seguimos en Cuestión de Enfoques, hablando sobre desinformación y fake news, a quién afecta en Honduras, cómo distinguirla, cómo no dejarnos atrapar por ella, cómo verificar. Si no hay suficiente verificación de datos o fact-checking, ¿cómo puede usted buscar si la información es fidedigna? Porque sépalo,
se va a atacar a sus candidatos desde distintos flancos, pero también desde sus partidos quizás, además de alguno que haga lo mismo. Y al final usted no terminará sabiendo ni cuánto cuesta el pollo ni los huevos. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoque con Javier Franco. Estamos hablando de desinformación y noticias falsas, de bulos, de fake news, que se han vuelto tan populares a nivel de redes sociales, en medios de comunicación. No es extraño, Javier, que un medio de comunicación serio, formal, que trata de hacer bien las cosas, caiga en una noticia falsa. Yo caí. Que se muere un artista. Yo caí. A ver, ¿cuál fue la última vez? Fue la primera y esperemos que sea la última, porque estoy tratando de este tema desde hace 3 años, Miguel. Y hace poco, hace 2 meses, voy a mencionar el medio. Sí, puedes mencionar y puedes decir cuál fue la noticia. Sí, en Diario Tiempo Digital. Diario Tiempo Digital apareció una noticia, pero mira qué interesante, porque ellos usaron el storytelling, la técnica de saber contar historias, lo que tú hablabas. Y ahí cayó, porque miré la historia, dicen, el periodista Vanegas entrevista a Ana Hernández y le pregunta de dónde está viviendo ella, o sea, de qué vive. O sea, aparte que es un lenguaje misógino, me extrañó que Vanegas hiciera eso, porque como dando a entender que porque no está el expresidente Juan Orlando, que ya está... Ya no se puede mantener. Ya no se puede mantener, va. Entonces digo, yo pues, extraña esta noticia, pero la leí porque miré claramente que era de Diario El Tiempo y comencé a leer lo que escribía la historia, donde decía de que en un momento ella se dio cuenta que no estaba en off, sino que la estaban grabando, entonces ella pidió que retrocediera, entonces reprogramó toda la edición Vanegas, pero el audio se logró filtrar, entonces nosotros se lo ponemos aquí. Entonces me llamó la atención la forma como lo plantearon. Digo, vamos a escuchar el audio. ¿Y de qué vivía? Y, sí, sobre todo no eso, porque me llamó la atención que cómo es que se había escapado el audio, quién lo había capturado. Y yo, porque más bien, antes de hacer el fact-checking, lo que hice fue abrir la noticia. E inmediatamente veo que la página que dicen que Ana de Hernández, la abogada de Hernández, había mencionado que era para facturar dinero y que ella vivía de eso y decía que ganaba 1 millón casi a la semana. Digo el link, pero cuando empieza a pedir datos digo, no, esto va por otro lado. Entonces me salí. Después verifiqué y miré que era una información falsa precisamente para entrar a tu dispositivo. O sea, para hacer phishing. Para hacer phishing, correcto. Pero no caíste, porque pudiste haberle dado clic. Correcto. Y lo que sí pasa es que en el WhatsApp hay personas que trasladan información, noticias, y te dicen que se murió fulano. Correcto. Bueno, especialmente cuando las personas están graves, no es la primera vez que las personas las mata antes de tiempo. Así es. A mí siempre me gusta comentar, porque nos puede pasar. No sé cuántos de ustedes recuerdan a don Antonio Longas, Tony Lowe, un famoso periodista de entretenimiento, un animador de televisión que vive en Colombia. Pues en radio, yo tenía un programa de radio y un amigo publicó en Facebook, al parecer falleció Antonio Longas. Entonces vengo yo y olvídense de al parecer. Esta persona me merecía mi entero crédito y entonces yo empiezo a decir que Tony Lowe había muerto, etcétera. Y como estaba en una radio, existieron personas que escucharon lo que yo dije y le empezaron a mandar por redes, en Facebook, como a las 30, 40 minutos de eso, porque así de rápido es la comunicación ahora, me mandan a decir que un hijo del señor Longas me había mandado decir que por favor le dijeran a ese periodista que había dicho que su papá se había muerto, que su papá estaba vivito y coleando en Colombia y que le parecía una falta de respeto a su padre. La verdad es que nos ha ocurrido, uno se vuelve cuidadoso. Nos pasa, ¿no? Uno se vuelve cuidadoso, pero ahora se ha vuelto práctica cotidiana. Fake news, decir que un candidato dijo o no dijo algo. La caída del helicóptero, por ejemplo, que lo usaron mucho. A cada rato decían que un presidente o un candidato a la presidencia caía del helicóptero, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, tú caíste en eso. Don Tony Lowe, yo recuerdo que lo mataron más de 3 veces. Bueno, pero en cierto periodo de 10 años. En el caso de la ministra de Defensa sí tuvo desperfectos
el helicóptero. Es Sí. decir, lo terrible sería inventar historias, que un candidato se accidentó, que le pasó algo, o que tuvo algún problema familiar, o que está enfermo. No desconocemos que dentro de las campañas existen muchas veces estrategias para generar confianza. Así es. Y mayor simpatía en un candidato. Se inventan enfermedades, se inventan tragedias, se inventan situaciones excepcionales que el candidato o candidata supera con creces y con valentía y las afronta Claro. con gran gallardía. Pero aquí estamos hablando también de no convertirnos en divulgadores de noticias falsas. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que está viendo el programa, que consume redes sociales, que consume medios de comunicación y que podría verse afectada por noticias falsas y desinformación? ¿Qué pasos deberían de hacerse para que las personas no caigan por inocentes? Sí, importante, lo primero es dudar. O sea, dudar de que la información es fidedigna es lo primero. Verificar tal vez por otras redes alternas si esta información está ascendiendo en otros medios o plataformas o redes antes de abrirla, ¿va? Porque es un tema de acostumbrarnos. No sabemos si esa información, porque viene de un medio importante, O que creemos que es un medio, porque también hay algunos que son parodias. es lo que mencionaba ahorita yo, que me pasó a mí con el diario El Tiempo. Entonces, después de eso, hay ya hoy en día, y yendo a un aspecto más rápido y más fácil, hay páginas como maldita.es, maldita.es o factchecking.org, que son medios gratuitos de verificación que los pones en Google y subes la información y tú verificas si esta información verdaderamente es falsa o es una desinformación. ¿Esta Honduras verifica también? En Honduras, esta Honduras verifica, ¿verdad? Que es un tema que apoya a la embajada estadounidense y creo que la Universidad de Unitec. Y bueno, nosotros también con este proyecto de No Solo Fake News, para este proceso electoral 2025 vamos a también tener nuestro propio staff de verificadores de información, y la idea es subir una o dos, Miguel, informaciones que puedan ser desinformación relacionadas a los procesos electorales. Tal vez arrancar con la fecha en que comienza el calendario electoral, que es el 9 de enero. ¿Se pueden regular las redes en tiempos de elecciones? ¿Hasta qué punto eso podría convertirse o no en una limitación odiosa a la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información? Hasta el momento toda la información actualizada que hay del Consejo Nacional Electoral, que es el que administra el proceso electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, que aun cuando no tenga su ley todavía, pero ya tiene su ley orgánica, y las otras entidades del modelo electoral no tienen en la legislación hondureña, Miguel, alguna regulación de las redes sociales. De hecho, es un tema de polémica en diferentes países del mundo. Colombia ya las regula en procesos electorales, México las regula en procesos electorales, Perú ya las está regulando en procesos electorales, Honduras ni siquiera se ha abierto el debate. Claro, hablar de regular redes sociales va como decir atentar contra la libertad de expresión. Y atentar contra la libertad de expresión es como decir, porque es un derecho intrínseco a los derechos humanos, decir que estamos violando los derechos humanos. Entonces hay toda una polémica que hay que hacer nuestro propio ejercicio en Honduras. Ya Colombia lo hizo, Colombia llevó allá al dueño de Facebook, estuvo allá incluso, y él explicó que todas las plataformas y redes sociales tienen por sí solas una legislación, por sí solas, hay ciertas restricciones. Hay contenidos que incluso ahora te advierten que no lo abras porque es un contenido para adultos, o que es un contenido con imágenes sensibles, o que es un contenido que puede tender a desinformar. Ya estos medios y estas grandes plataformas lo están haciendo, pero a nivel de legislación, a nivel específicamente de procesos electorales, la única forma, y aquí lo digo tácitamente, la única forma de poder regular las redes sociales en Honduras, para que no haya cultura del odio, para que no haya incentivo a la violencia, para que no se criminalice la desinformación incluso, la información correcta, es yendo a los procesos electorales. Hay un mecanismo, y yo lo diría que no lo tienen otros países, y es que por medio de la unidad de política limpia se puede hacer una verificación a través de redes sociales, digamos lo que se conoce como las auditorías in situ, creo que ya los comisionados actuales lo están haciendo, y es verificar en las redes sociales el uso de estas, porque detrás de estas redes, según el peso que tengan, se sabrá si hay un community manager, una agencia de publicidad, un especialista o un influencer detrás de esa red social, y ahí ya pues genera un ingreso.
para estos community managers, estos especialistas, y por medio de eso se ve cuánto puede estar erogando un candidato. Nosotros lo hicimos, los comisionados anteriores lo hicieron en el periodo pasado a través de ver cuánto, pero no se aplicó. Hoy ya hay más espacios, hay modelos para hacerlo con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Es muy fácil hacer modelos de verificación, y no solo para esto, pero lo que te digo es que la ley no lo permite, pero por lo menos por el lado de ver cuánto se está invirtiendo y gastando en redes sociales, ahí puede haber una especie como de mitigante. Pero la ley actual, no hay todo un capítulo, el capítulo 3 de este libro, Miguel, hablamos sobre los procesos electorales y cómo afecta la desinformación en las redes sociales, los procesos electorales, y no hay una legislación que regule, Miguel. Así tácitamente no la regula. O sea, estamos a lo que cualquier ciudadano normal, como yo, pueda informar o desinformar. A veces está expenso todo un proceso electoral, toda una institucionalidad. Ahí yo digo que los organismos internacionales, medios como el tuyo y de esta empresa, son que deben tocar esta temática porque es relevante. Definitivamente no va a influir, sino que va a determinar, a mi juicio, la forma en cómo vaya moldeándose el voto informado. Bueno, pues han escuchado ustedes a Javier Franco. Hay que estar atentos, hay que estar con los ojos bien abiertos, hay que estar, verificar, buscar otras fuentes, dudar de primer momento si es una información de impacto, verificar, no envíe de un solo por el WhatsApp o por las redes sociales o retransmita o repostee algo si todavía no sabe si la información... Esto no se trata de ser el primero, además usted no es periodista, los periodistas están doblemente o triplemente obligados a verificar la veracidad de la información, pero usted, al ser un consumidor de noticias, se puede convertir con las redes sociales a ser un diseminador de información inexacta, un amplificador de mensajes, dependiendo de la cantidad de seguidores que tiene y la credibilidad que también usted puede tener con su grupo más cercano. Recuerde que lo que nosotros consumimos está precisamente rodeado de todo aquello que no consumimos. Es decir, son nuestras preferencias las que condicionan lo que nosotros vemos en redes sociales, y si dentro de nuestras preferencias tenemos fuentes que desinforman, personas que no conocen o reconocen al contrario, que no lo toleran y que descalifican permanentemente a quien no está de acuerdo con ellos, pues seguramente usted estará consumiendo el mismo tipo de contenido que ellos y será presa de cualquier manipulación que estos generadores de contenido produzcan. Gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el libro No Solo Fake News. Si la gente quiere adquirirlo, ¿cómo puede hacer? El libro está en Metromedia, ahí en el Mall Multiplaza. Está en la librería Lícer, en San Pedro Sula. Y está también aquí en Tegucigalpa, en el Nova Centro. Está ahí en Mundo Literario. Ahí se puede encontrar el libro. Todavía no lo hemos subido a Amazon, a digital, pero estamos en ese proceso. Bueno, si usted se quiere informar un poco más, no es usual que presentemos libros así que me agrada la posibilidad de haber abordado el tema. Y, hombre, no se preocupe. De todas maneras, ya el simple hecho de leer un libro a usted lo informa y lo pone muy lejos de la desinformación. Así que con eso está empezando a aplicar sus primeros auxilios para enfrentar la fake news y la desinformación. Con los ojos muy abiertos, cuidado con ese aparato, úselo bien, úselo bien. Recuerde que es igual que un vehículo. Si usted no maneja bien el timón y está desatento, puede provocar problemas. Soy Miguel Cali Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques. Siga disfrutando de ICN, una nueva conciencia.